cuestión que siempre está un poco transversal a lo que estamos charlando, pero como que es el gran elefante en la habitación, que es el estrés. Ujú. El estrés y cómo la fatiga, la somnolencia y todos los factores físicos afectan en la conducción. En realidad es algo difícil de medir. Todavía en materia de seguridad vial se tratan de hacer algunas investigaciones, por ejemplo con conductores profesionales se han hecho muchas, calculando las horas de sueño o la reacción de su cuerpo, pero se estima que realmente es una variable muy importante en la siniestralidad por cómo afecta el estrés en la conducción, ¿no? Ahí hay repercute directamente en situaciones que no nos generan la posibilidad de reaccionar de la misma manera ante situaciones de tránsito, y lo más preocupante del estrés es que muchas veces las personas que lo están padeciendo no son del todo conscientes que Ujú. están estresadas, que realmente su capacidad tanto física como psicológica se está viendo muy sobreexigida y que no están pudiendo tener la misma reacción. Principalmente esto que tiene que ver con ser más irascible o impulsivo en el tránsito son las primeras reacciones del estrés, esto que nos hace ser un poco más irascibles y que se observa, también algunas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud demuestran que se observa mucho en empezar a evitar reglas que a veces parecen más de cortesía, normas de tránsito como por ejemplo ceder el paso o anticipar maniobras registrando a estos otros usuarios que tengo alrededor, o ceder el paso a los peatones o observar las necesidades de determinados usuarios en la vía pública. Bueno, son las primeras alteraciones en las que afecta el estrés y que si la vemos en nuestro contexto, en nuestro entorno, se ven claramente, ¿no? Como en estos días, que ya es la segunda mitad del año y que empiezan épocas más vertiginosas, empezamos a ver justamente esto, ¿no? El enojo, digamos, estas reacciones impulsivas en el tránsito, personas que doblan repentinamente o que están apuradas, bueno, y esto tiene incidencias directas en la seguridad vial, así que ahí hay que estar realmente muy atento y poder estar observando nuestro cuerpo, las Ujú. horas que dormimos. Muchas investigaciones dan cuenta de que en el ritmo de vida que llevamos hoy no cumplimos con las horas de sueño semanales que deberíamos tener, y bueno, y a veces es algo, lo último que se percibe es cómo esto afecta en la conducción. Ni hablar en conductores profesionales, ¿no? Que además se les suma el estrés que les genera el mismo tránsito. O Sí, sea, sí. están estresados para conducir, pero a su vez el tránsito genera mucho estrés en un contexto de anomia y donde hay que estar como muy atento a qué va a hacer el otro. Eso recarga en energía que necesitamos utilizar en nuestra sociedad y en nuestra cultura en particular, que bueno, repercute directamente en los hechos de tránsito después. Tenés como tres grandes vías o caminos, ¿no? Vos tenés el cansancio propio del trabajador del transporte, no sé, el taxista, el remisero, el camionero y demás. Después vos tenés la fatiga diaria de esto de tener que, bueno, dejo a mi hijo en determinado horario en la escuela, tengo que cumplir con mi trabajo, después tengo que retirar a mi hijo, también volver a cumplir esos horarios o no sé, con las madres y demás. Y después tenés el estrés diario, ¿no? De acarrear diversas problemáticas diarias que se trasladan al volante, ¿no? Tal cual. Y a eso se le suma también el proceso acumulativo, que cuanto más nos alejamos de por ahí espacios de recreación o vacacionales que hayamos tenido, hay algo que va socavando también nuestra subjetividad y nuestros estados mentales y físicos que repercute directamente. La fatiga, que es como ya un estado de estrés más naturalizado que se instala, es muy peligrosa en la conducción y nosotros no tenemos mucho el hábito, que me parece que a eso apuntaría empezar a reeducarnos en materia de seguridad vial, el poder no conducir en algunos momentos, el poder leernos a nosotros mismos y decir realmente, hace días que no duermo.
Por ejemplo, yo tengo chicos chiquitos y estuvieron enfermos la semana pasada. No era un momento para conducir porque yo realmente hacía días que no podía dormir bien, Ujú. o estoy enfermo, ¿no? O vengo con una situación de mucho estrés en el trabajo, y eso yo lo vuelco en la conducción y sumo probablemente una situación, una dificultad más que no puede ser, a lo mejor no sea tan grave, pero sí ya que se rompa el vehículo o tener un hecho de tránsito alimenta más ese estrés y a veces no lo podemos medir, que tenemos otros recursos a disposición, como tomarnos un servicio público o ese día trabajar desde el hogar, no sé, recursos que a veces están disponibles y no los tomamos porque pensamos que no hay variable, ¿no? Que es más o menos salir a conducir, y no lo es algo que tenemos que empezar a incorporar. Claro. Laura, ¿cuáles son esas indicaciones, esos signos o señales que te van avisando de determinadas cuestiones? Una cosa la fatiga, el estrés, el cansancio, porque no es lo mismo, ¿no? El hacer un viaje de larga distancia al manejar todos los días y que se dé una situación de un siniestro vial. Que hay que prestar atención, que hay que ir mirando también dentro del resto grupo familiar que se suben a ese vehículo, por ejemplo. Tal cual, o acompañarnos como colectivamente a observar esto que tiene que ver con el estrés. Hay distintas etapas. La primera tiene que ver con esta sensación de reacción, de alarma, o cuando nos volvemos irascibles, cuando ya nos molesta todo. Ujú. Empezamos a observar, no, y mira este y este que va en la bici, bueno, y eso lo podemos ver en nosotros mismos. Nos volvemos agresivos, hostiles, tenemos menos empatía. Esa es la primera señal de alarma, que dura un tiempo. Si eso persiste, viene la fase de resistencia, que ya empieza el cuerpo a no poder soportar tanta exigencia sobre él, y bueno, ya nos volvemos como más, primero que empieza a haber repercusiones en nuestra salud, y después, bueno, ya nos volvemos más agresivos, hostiles, empezamos como a dar una respuesta a eso que nos estaba haciendo reaccionar, y se vuelve como más profundo, y se naturaliza más ese estrés en cuanto a nuestras prácticas. Y Claro. después ya viene la fase de agotamiento, que es una fase muy peligrosa porque, bueno, genera esto que decíamos, la fatiga, la somnolencia, que a veces decimos, bueno, me tomo un café y sigo, ¿no? Porque ese cuerpo igual no deja de estar en un estado de somnolencia, en un estado de fatiga extrema. Entonces ya el cuerpo pone mucha energía para poder sostener nuestra supervivencia, nuestro hacer de todos los días, y esa energía no nos damos cuenta que la estamos restando de la atención que nos implica la conducción y de lo que estamos necesitando, porque en la conducción realmente tenemos que tener todas las condiciones físicas y psicológicas, porque es una tarea muy compleja. Pensemos que en un usuario de una fábrica a veces hasta se evalúan los niveles de estrés en determinado tipo de maquinaria, porque Ujú. es maquinaria peligrosa y hay que estar atento, y en la conducción a veces es como que nos relajamos, está todo bien, cuando serían 3 o 4 de esas máquinas las que estamos al mismo tiempo interactuando, porque tenemos la variable de nuestra máquina, del contexto que va a interactuar con nosotros, de nosotros mismos ahí, y bueno, entonces me parece que es algo realmente para repensar desde las políticas de Estado, ni hablar, pero desde nosotros mismos, para evitarnos situaciones más estresantes y angustiantes de las que ya tenemos a veces por la misma vida cotidiana que llevamos, y en estas épocas de crisis donde se van sumando muchas variables que no pensábamos. La única alternativa es descansar, ni siquiera descansar, es dormir, es parar todo e ir a dormir, ¿no? Dormir es la base, ¿no? Ujú. Realmente garantizar las horas de sueño, y es algo cuantificable, como vos decías antes. Por más que a veces estemos bien, nosotros tenemos que estar atentos a si estamos durmiendo bien o no, y qué cantidad de horas dormimos. Yo me puedo levantar súper bien, pero sé que dormí 3 horas, y más allá de que eso es acumulativo en periodos como de una semana o 10 días, bueno, estar atentos a eso. Ya llevamos 10 días durmiendo muy pocas horas por día, bueno, entendamos que hay algo que
que nosotros tal vez no somos del todo conscientes, Ujú. pero nos está afectando directamente en nuestro cuerpo, en nuestra conducción. Y después, bueno, todo lo que es las rutinas diarias, que no estén sobrecargadas de exigencias, de situaciones límites, de estrés, porque en esos casos todo eso repercute en nuestra subjetividad y en lo que va a pasar después cuando nos subamos al vehículo a manejar. Y bueno, como decía antes, el gran consejo es incorporar otros medios de movilidad si nos percibimos o entendemos que nuestra vida está en este momento saturada de acciones y de exigencias, tanto físicas como psicológicas. En esto también hay algunos mitos, ¿no? Yo te aviso cuando me canso, nos vamos turnando. No, no, yo todavía doy un par de kilómetros más. Acá también hay algunos mitos que lamentablemente pueden terminar en situaciones críticas o fatales, ¿no? Tal cual. Mitos vinculados a esto de pensar, tomo un café y sigo, o como si esa fatiga la pudiéramos tapar, ¿no? Ocultar, o bueno, como determinada cosa o hago esto. Y después el gran mito incorporado, que es cuando hacemos trayectos que ya conocemos, o sea, simplemente voy al trabajo, voy acá nomás, y esas cosas, algo que estoy acostumbrado, que hago todos los días. Sí, pero vos no sos el mismo de todos los días, porque estás muy estresado, estás muy cansado y bueno, no estás atento a lo que está pasando alrededor, que no es lo mismo un día que otro día. Esos trayectos confunden mucho y la mayoría de los hechos de tránsito, superando el 70%, se producen en trayectos cotidianos y cercanos al hogar. O Ujú. sea que por ahí tenemos una gran variable. A veces para viajar, bueno, ni hablar, ¿no? Pero a veces pensamos que tenemos que estar atentos a nuestro descanso si vamos a hacer un viaje muy largo Claro. o a conducir muchas horas. Pero en realidad tenemos que estar atentos todo el tiempo Ujú. a cómo estamos para manejar. Laura, por último, esto no es una cuestión clínica, no es una cuestión médica, ¿no? Acá, más allá de algunos estudios que se pueden hacer y demás, por dónde pasa el control, principalmente es observar mucho, o no sé, en tu círculo familiar que te digan, che, fíjate de determinadas cuestiones, hay que ir a un profesional, médico, por dónde pasa? Sí, pasa bastante por el tema físico y biológico. Ujú. Las distintas etapas del estrés van generando repercusiones en el cuerpo cuando que ya un análisis de sangre nos puede dar, o sea, hasta que empieza a subir el colesterol, situaciones físicas que están bastante naturalizadas también y que todos vamos incorporando y a veces no vemos qué pasa por cambiar ciertos estilos de vida, pero los primeros pasos del estrés, lo más importante es ver esto, ¿no? Si estoy cansado, si no, si pude descansar bien, porque empieza a alterar también esa posibilidad de descanso, no es solo descansar, sino poder hacerlo bien, porque el estrés nos altera y nos hace no poder dormir de la manera correcta. Esos son los primeros llamados de alerta que todavía tal vez no repercuten directamente en la salud de nuestro cuerpo, pero sí observamos que no estamos de la misma manera, con la misma concentración. No es fácil de auto-observar, porque nosotros nos vemos como siempre en la misma situación, Ujú. somos siempre las mismas personas. Pero bueno, atender esto, si estoy pudiendo hacer actividad física, si me estoy alimentando bien, porque todo eso repercute un montón. Y es parte de lo primero que empezamos a alterar cuando estamos sobreexigidos y con estrés, esas pautas que tienen que ver con el descanso y la salud. Muy bien. Laura, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y seguimos el viernes que viene. Será hasta el próximo día viernes. Se pasaba la especialista en seguridad vial, como todos los días viernes a esta hora de la mañana,